El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia CEFIA Radio, un programa especializado en ingeniería y arquitectura del CEFIA. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un miércoles más en el espacio Sinergia CEFIA Radio, precisamente un canal que se ha habilitado para comunicarnos directamente con ustedes, profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Hoy con la compañía del ingeniero Olman Vargas, nuestro director ejecutivo. Don Olman, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto estar aquí con vos y con todas los radioescuchas. Muchísimas gracias, don Olman. Nos convoca hoy un tema que lamentablemente, digamos, es recurrente y que ustedes como profesionales lo saben, y tiene que ver con el mantenimiento vial de nuestro país. Antes de que podamos ver algunos detalles, don Olman, ¿cuál es el análisis que hace en este momento el CEFIA de ese estado total del tema de mantenimiento en nuestras principales vías? Sí, bueno, el tema de mantenimiento en realidad es un tema de fundamental importancia, por cuanto toda la movilidad terrestre que se da entre las diferentes provincias, los diferentes cantones, que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de toda la economía del país, se basa precisamente en que las vías estén en buen estado. Y para que las vías estén en buen estado, pues requieren de un mantenimiento que es, primero, debe ser preventivo y segundo, debe ser constante, ¿verdad? Siempre las vías van a estar sujetas a una serie de deterioros por algunas razones que ahora podemos comentar en detalle, y ese deterioro pues tiene que ser analizado y manejado desde el punto de vista de una serie de políticas específicas de mantenimiento, precisamente para tener las vías en el mejor estado y sobre todo para darles la funcionalidad para las cuales han sido diseñadas. Y en este momento, don Olman, si tuviéramos que hacer una calificación, ¿cómo cree que estamos en este momento? Entendiendo el contexto además en el que estamos, ¿verdad? En una situación muy particular, una coyuntura incluso política complicada, un tema de inversión que ya también el CEFIA ha alertado, ¿verdad? De la necesidad de hacer más inversión en obra pública, pero ¿cuál es el estado en una calificación si es que pudiera darse? Sí, vamos a ver, hay que recordar antes de dar una nota, digamos, al estado de las vías en este momento en el país, hay que recordar que el agua es el principal enemigo de las carreteras, siempre. O sea, eso es una máxima sobre la cual se basa todo el diseño de las carreteras. Y resulta que nosotros estamos en uno de los países que más llueve en el mundo. Creo que es el quinto país en cantidad de lluvia caída. ¿Qué quiere decir eso? Que recurrentemente, todos los años, nosotros vamos a tener un enemigo afectándonos fuertemente el estado de las vías, que es el agua, la cantidad de lluvia caída. Y si aquí empieza a llover en mayo y termina a llover aproximadamente en noviembre, pues son muchos meses del año, durante todos los días cayendo agua y afectando la calidad de las vías. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre en este país el tema del mantenimiento va a ser un tema diario, un tema constante, un tema que se tiene que mantener. No nos podemos dar el lujo de pensar que vamos a mantener unas vías en buen estado y que solas se van a mantener durante muchísimos años. Si además del agua le sumamos la cantidad de carros que pasan por las vías, que generan un esfuerzo específico sobre las vías que han sido construidas, y que con el tiempo, eso se llaman cargas de repetición, con el tiempo ese esfuerzo se va a ir haciendo cada vez más fuerte hasta generar daños en las vías. Entonces la combinación entre el peso de los vehículos que pasan por las vías, el esfuerzo que hacen y la cantidad de lluvia caída, son siempre dos problemas que vamos a mantener en este país todos los años afectándonos las vías. Por eso es muy importante las políticas de mantenimiento y que el mantenimiento se esté dando de manera continua. ¿Qué nos sucede en este momento? Y ahora sí vamos a responder tu pregunta. Que el país tiene un esquema donde tiene
diferentes regiones en las que ha dividido el país para atender el mantenimiento, y eso se estaba haciendo mediante licitaciones donde se contrataban empresas para dar ese mantenimiento en cada una de las regiones. Por diferentes razones, los contratos de mantenimiento ya vencieron desde hace algunos meses, y ahora que se estaba en el proceso de readecuarlos, vino el problema del caso Cochinilla, donde las dos principales empresas que se han visto afectadas por ese caso eran las empresas que habían tenido los contratos anteriores. Entonces, en este momento no hay mantenimiento, estamos detenidos, tenemos muchos meses de que no hay mantenimiento y estamos exactamente en el pico de la cantidad de lluvia que cae. Así que esta es una situación verdaderamente de emergencia que, si no se atiende de manera rápida, lo que va a generar es un aceleradísimo deterioro en la calidad de las vías. Entonces, más allá de qué nivel pueden tener las vías en este momento, que probablemente puedan estar alrededor de un 7.5 por ahí, si no tomamos decisiones rápidas, si no se toman las autoridades de gobierno, específicamente el MOP y el CONAVI, decisiones rápidas, lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver un acelerado deterioro de las vías nacionales. Don Olman, y ya aquí decía usted, ¿verdad?, las decisiones que son políticas, ¿verdad?, son decisiones que uno puede entender que el gobierno toma basado en recursos, en aprobaciones de presupuestos extraordinarios y toda la dinámica que esto conlleva, pero por lo menos aquí desde el CEFIA, para que también nuestros agremiados lo sepan, se han hecho instancias precisamente para evidenciar aún más o poder ayudar, si es que así la palabra cabe, a que se busque un nuevo modelo, nuevas formas para poder cumplir con este mantenimiento y evitar un colapso mayor o un deterioro mayor. ¿Qué se ha hecho en ese sentido desde CEFIA? Sí, tal vez para poner un poquito en contexto la respuesta, hay que recordar que el CONAVI precisamente se crea específicamente para el mantenimiento de las vías. De hecho, la función de construir carreteras nuevas era una función como la quinta en la lista de prioridades del CONAVI, no era la prioridad principal. La prioridad del CONAVI se hizo básicamente para poder dar mantenimiento a las vías en un momento, los últimos 20 años del siglo pasado, en que las vías habían tenido un grandísimo deterioro. Entonces, cuando se genera el CONAVI, el fondo específico que se le pone de impuesto a los combustibles para generar el fondo vial que administra el CONAVI, estaba direccionado al mantenimiento de las vías. Eso lo que hace es que cuando el CONAVI empieza a administrar el fondo, empieza a generar entonces una regionalización y a contratar empresas para cada una de esas regiones. Aproximadamente en este momento son alrededor de 30 regiones las que maneja el CONAVI. Desgraciadamente, por una serie de políticas internas que tal vez podemos comentar más adelante, se fue concentrando en 2 empresas todo lo que eran la administración de esas 30 regiones de mantenimiento, aproximadamente 30. En este momento, al estar esas empresas prácticamente detenidas en sus labores por los efectos del caso Cochinilla que ya hemos comentado anteriormente, lo que sucede es que entonces esas 30 regiones están desatendidas completamente. ¿Qué se puede hacer en este momento? Bueno, la urgencia sería buscar que empresas locales pequeñas por lo menos asuman las responsabilidades básicas del mantenimiento. Hay que recordar que 30 regiones pueden ser pocas en realidad para buscar empresas locales. Si ya vamos a buscar empresas pequeñas, probablemente deberíamos pasar de 30 regiones por lo menos a unas 60, 70 regiones, para que entonces en ubicaciones más pequeñas sí podamos encontrar empresas que se puedan dedicar por lo menos a las 3 cuestiones básicas del mantenimiento, que son la chapia de carreteras, a los bordes, sí, de las márgenes de las carreteras, la limpieza de caños y cunetas sobre todo y alcantarillas, y un bacheo básico, ¿verdad? Y generar bacheo básico, por lo menos para dar mantenimiento mínimo a las vías con empresas locales. Mientras tanto, el CONAVI vuelve a generar una licitación que ahora se está analizando la posibilidad de generarla en un esquema muchísimo más moderno. Ya no solo asignar una empresa a una región, sino trabajar por lo que se llama niveles de servicio, que es establecer estándares de cantidad de vehículos y de calidad de las vías promedio, con los cuales tienen que cumplir las empresas que asuman esas regiones. Pero entonces, mientras se hace esa licitación, se prepara, se saca, se adjudica, que probablemente fácilmente va a pasar un año para todo eso,
Vamos a contratar entonces de emergencia a empresas locales que hagan labores básicas de mantenimiento y que por lo menos puedan mantener durante este año la funcionalidad de las vías. Y pueda dinamizar también la economía, don Olman, ciertamente, incluso también para nuestros profesionales que se dedican a labores, ¿verdad? O a tener empresas o trabajos o trabajan de forma independiente también en mantenimiento vial, pues también generaría ahí un dinamizador de la economía, además de que es urgente. Totalmente, incluso probablemente también significaría un ahorro significativo. ¿Por qué? Porque precisamente las empresas grandes que habían asumido todas las labores de mantenimiento tampoco tienen oficinas en todo el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Pues en atención a la capacidad instalada que tienen, maquinaria, ese tipo de cosas, ganaban las licitaciones, pero terminaban subcontratando a empresas en las diferentes regiones, por lo menos en algunas partes del país donde no tenían procesos logísticos adecuados. Entonces es más fácil ir y subcontratar y atender entonces la región a través de empresas subcontratadas. Pero eso lo que hace es subir los costos, claro, ¿verdad? Porque entonces, aparte de lo que está el costo de la empresa que se subcontrata y lo que hay que pagarle, que obviamente lleva una ganancia establecida, es un negocio, de eso se trata, claro. Pero además la empresa que está subcontratando también entonces va a cobrar por ese servicio y eso finalmente lo que le genera al Estado es un gasto mayor y un costo mayor. Si el Estado va directamente a contratar las empresas pequeñas en cada una de las localidades, probablemente puede tener una reducción de costos verdaderamente importante. Bueno, la verdad es que es un tema de tantas aristas, ¿verdad? Y que involucra prácticamente a todos nuestros profesionales desde lo técnico, que es lo que el CEFIA realmente vela y por lo que el CEFIA insiste constantemente, pero que también puede contribuir a mejorar las condiciones de todos los ciudadanos, de todos los habitantes del país y claramente de una mejor dinamismo que le podamos dar a la economía que tanto necesitamos en este momento. Don Olman, vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos para seguir conversando del tema de mantenimiento vial. Sinergia CEFIA Radio. Búsquenos en Spotify como Sinergia CEFIA. El mundo no está pasando por su mejor momento. Pero eso, ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas. O a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa. A derribar fronteras. A combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo. Y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo. Espacio CEFIA presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales CEFIA en espacio.cefia.or.cr. Espacio CEFIA. Soluciones profesionales a un clic. Sinergia CEFIA Radio. Continuamos con Sinergia CEFIA Radio, hoy conversando con el ingeniero Olman Vargas Celedón, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, y estamos conversando sobre el tema de mantenimiento vial, el análisis que hace CEFIA, también las recomendaciones que ha hecho y las alternativas que se sugieren pudieran evitar un deterioro mayor en las vías, pero además también atender con urgencia esta situación. Don Olman, ¿cuál creen ustedes que puede ser la participación de los municipios al respecto? Incluso algunos de ellos, algunos ayuntamientos han propuesto que los recursos que en su momento habían sido o que han venido siendo asignados a CONAVI se les asignen a ellos de forma directa para ellos hacer el manejo de mantenimiento de vías ya no solamente cantonales sino también nacionales. ¿Qué opina al respecto de CEFIA? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante porque en realidad mucho de lo que vaya a pasar en el futuro
está en función precisamente de la participación directa de las municipalidades en el mantenimiento de las vías de sus propios cantones, ya no solo de las vías secundarias, que son las que en este momento por ley ellos tienen asignadas, sino también la posibilidad de que ellos den mantenimiento a las vías primarias, ¿verdad? Las rutas nacionales que en este momento por ley están asignadas al ministerio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en realidad el ministerio, aparte de dar mantenimiento a las rutas nacionales, termina también muchas veces dándole mantenimiento a las vías cantonales en atención a las pocas capacidades, digamos, que muchas municipalidades han tenido para resolver esto. Aquí hay 3 puntos importantes que considerar. El primero es que todos hablamos de las municipalidades, pero las municipalidades no son iguales entre sí. En realidad podríamos establecer las municipalidades en 3 grupos o en 3 grandes grupos. Las municipalidades que tienen recursos económicos, que tienen capacidad para poder asumir ese tipo de responsabilidades, como por ejemplo el mantenimiento de las vías de su cantón, que las hay, y hay un grupo importante de municipalidades que lo podría hacer. Las municipalidades que tienen recursos, que tal vez no tienen una estructura tan grande y que podría ser un reto el establecer la posibilidad de asumir el mantenimiento de las vías del cantón, y un grupo de municipalidades que sí son muy pequeñas, que tienen pocos recursos y que todavía en este momento no están en capacidad de asumir esa responsabilidad, como es el mantenimiento de las vías del cantón. Entonces habría como que separarlas, segregarlas en 3 grupos, ¿verdad? Y hacer una especie de plan piloto donde las primeras, las que tienen estructura logística, estructura administrativa, funcional y recursos para asumir esa responsabilidad, lo puedan hacer. Ir también motivando y ayudando a que otras municipalidades vayan incorporándose en ese sentido, y en las más pequeñas pues generar las capacidades para que a unos años plazo hacia el futuro puedan llegar a establecer ese tipo de responsabilidad, como es dar mantenimiento a las vías del cantón. Hay que recordar que las municipalidades han mejorado mucho lo que son sus recursos financieros. Las municipalidades en este momento tienen una captación de dinero que es muchísimo más alta que la que tenían hace 15 años, por decir algo. En ese sentido, cada vez están más en capacidad de poder asumir esas responsabilidades. Desgraciadamente, todavía muchas municipalidades tienen esquemas administrativos financieros de funcionamiento muy viejos, llamémosle así, que no se han logrado modernizar a tiempo, que todavía no tienen la tecnología necesaria, los equipos necesarios, los equipos de cómputo necesarios para poder asumir estas responsabilidades y las asesorías necesarias. Parte de eso es que aproximadamente el 50% de las municipalidades, por ejemplo, todavía no tienen un plan regulador. Todavía hay un porcentaje importante de municipalidades que ni siquiera tienen un ingeniero o un arquitecto a cargo de sus departamentos de ingeniería. Algo que sería impensable, don Olman, en estos momentos, ¿verdad? Exactamente, algo que parece impensable. Y entonces sí se necesita pues de un análisis más detallado, municipalidad por municipalidad, para saber cuáles estarían en capacidad de asumir estas responsabilidades y cuáles no. Pero que a futuro la incorporación de las municipalidades en la administración y el manejo de las vías de sus cantones es una absoluta necesidad, así es. Y en el momento en que las municipalidades puedan hacer eso, eso va a liberar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes de una serie de responsabilidades, y no como ahora, que aparte de atender las vías nacionales, más bien terminan atendiendo vías cantonales por pedido y solicitud de los propios municipios. Entonces, necesariamente las municipalidades tienen que involucrarse en esto y tienen que llegar a administrar las vías del cantón, porque además son las que mejor las conocen y los que saben, los que pueden saber si están deterioradas o no, los que pueden llevar los controles adecuados. E incluso hay una organización importante en el país, que es el ANAME, que lleva también un monitoreo del estado de las vías principales en el país, que puede ser un asesor muy importante para los municipios. Don Olman, y podríamos pensar entonces en avanzar, ¿verdad? Lo que usted dice que sería lo idóneo, porque el gobierno local es el que conoce perfectamente la zona, no solamente en materia de carreteras, la conoce en todos los aspectos. ¿Podría pensarse en una regionalización como la que usted hablaba ya, para que las empresas pequeñas o los contratistas puedan hacer ese tipo de mantenimiento vial? ¿Podría entonces caer o podrían unirse los municipios a esa regionalización para ir avanzando, dependiendo de estas 3 categorías que ya usted contaba? Imagínense que anteriormente decíamos que en este momento el CONAVI tiene el país dividido aproximadamente en 30 regiones, y que por lo menos para poder llegar a esa regionalización habría que subir el doble, estaríamos hablando de unas 60 y pico regiones. Bueno, las municipalidades son 82, podría ser que cada cantón fuera una región específica. Claro.
y eso le daría la posibilidad al municipio de poder intervenir en su cantón, que está bajo su responsabilidad, que le toca administrarlo, y además ya utilizaríamos lo que es la visión física, geográfica que tiene el país para poder establecer esa regionalización. Esa sería una medida muy lógica hacia la cual podríamos ir y que podría, en un plazo muy corto, posibilitar el involucramiento de las municipalidades en atender el mantenimiento de las vías de su cantón, tanto nacionales como cantonales. Don Olman, usted precisamente decía, ¿verdad?, que los municipios por sus condiciones particulares, económicas, geográficas y hasta tecnológicas, ¿verdad?, que piensa uno en este momento que es casi irracional que no cuenten con un ingeniero, un arquitecto dentro de sus planillas. ¿Cuánto pesa la atención de emergencias en estos momentos, ¿verdad? Yendo siempre hacia la línea de la presión que termina recibiendo el MOP por los municipios que no pueden hacer mantenimiento, no pueden atender las obras, y a ellos se le puede sumar una situación de emergencia como la que hemos visto en las últimas semanas. Por ejemplo, la semana anterior veíamos las serias inundaciones que se dieron en Cartago, en el sector de la Basílica, ya sabemos las situaciones de Turrialba. ¿Cuánta presión adicional les genera? Sí, bueno, ahí hay dos temas que son importantes en lo que anotás. El primero es que en la situación particular de emergencia tenemos como país una posibilidad diferente que nos ayuda mucho, que es el Fondo Nacional de Emergencias que maneja la CNE, ¿verdad?, la Comisión Nacional de Emergencias. Ese fondo está hecho precisamente para poder atender esas determinadas situaciones, y recurrentemente el MOP y el CONAVI utilizan ese fondo cada vez que hay emergencias generadas por deslizamientos, por lluvias, por sismos, etcétera, ¿verdad? Lo que sucede es que para utilizar ese fondo tenemos un problema. No se puede utilizar de manera preventiva, se utiliza hasta que ya la situación de emergencia se dio, ¿verdad? Eso nos quita la gran posibilidad de poder utilizar ese fondo de manera preventiva y evitar problemas a futuro. Nosotros como Colegio Federado hemos sido muy críticos de esa situación, particularmente con el tema de los puentes, porque los puentes, tanto en rutas nacionales como en rutas cantonales, pero sobre todo en rutas nacionales, han pasado por un proceso de periodo de vida, de ciclo de vida que ya se finalizó, que están en algunos lugares en altos niveles de deterioro, y que con los fondos de la Comisión de Emergencia se les podría dar el mantenimiento adecuado. Pero la Comisión dice, no, hasta que el puente falle podemos intervenir. Hasta que el puente falle usted puede utilizar este dinero. Entonces tenemos que esperarnos a que el puente falle para poder utilizar el fondo para ir a repararlo, consecuentemente con costos muchísimo más elevados y con muchísimo mayor riesgo para las personas. Si el fondo de emergencia se pudiera utilizar de manera preventiva, ¿verdad?, podríamos tener los puentes en mejor estado y no tener los altos costos que tenemos ya cuando llega la situación de emergencia. Exactamente igual nos podría pasar con las vías, pero desgraciadamente para eso tenemos que hacer un cambio en la legislación del Consejo Nacional de la Comisión Nacional de Emergencias para que se pueda utilizar el fondo de manera preventiva. Pero como usted bien dice, cuando llega la emergencia, bueno, las municipalidades presionan, el Ministerio y el CONAVI recurren a la Comisión Nacional de Emergencias, se utilizan esos recursos, pero la segunda cosa es que esos recursos tienen utilización limitada en el tiempo, duran hasta que la emergencia tiene una declaratoria de emergencia en esa zona. Entonces, si son 6 meses, a los 6 meses ya no se puede utilizar más el fondo. Y si no se han terminado de reparar las vías, ya quedó y quedó lo que haga falta para los presupuestos normales de los municipios o del CONAVI. En ese sentido, también esa legislación debe variarse para que cuando se dan las situaciones de emergencia, todo lo que haya sido afectado pueda ser utilizado en el fondo, aunque sea a varios meses y hasta años plazo. Pero si vale únicamente contra la declaratoria de emergencia, entonces siempre van quedando cosas sin atenderse que más bien van sumando y meten más presión a las necesidades ya cotidianas normales de mantenimiento de una región. Entonces, ese es un tema que va más por la vía legal. Claro. Ha sido un tema muy difícil por cuanto la Comisión Nacional de Emergencia maneja montos muy altos y la mayor parte del año los tienen ahí sin poderse utilizar cuando se deberían utilizar de manera preventiva para que las situaciones que se dan ya en situaciones de emergencia no sean tan graves como muchas veces tenemos que atenderlas. Prácticamente que en analogía, don Olman, podríamos
podríamos pensar que debería ser la propia atención que da la caja, ¿verdad? Que ya invierte en nosotros, en pacientes, de forma preventiva para evitar que terminemos ya en una situación de emergencia. Sería una buena analogía, ¿verdad? Para el tema de las carreteras, atenderlas antes de que colapsen. Exactamente, sería una analogía la vacunación, ¿verdad? Bueno, la gente se vacuna para no tener que después tener que ir a los hospitales de la caja con enfermedades determinadas. Pero aquí no nos dejan vacunarnos en este caso. Sí, estamos, bueno, hasta que ya el paciente esté realmente mal. Vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos ya para finalizar nuestro programa, pero también para que el ingeniero don Olman Vargas nos pueda comentar cómo no solamente el tema de mantenimiento vial afecta a las carreteras, sino también algunos otros proyectos paralelos que precisamente la falta de mantenimiento podrían estar retrasando. Vamos a nuestra última pausa y ya regresamos. Sinergia Cefía Radio. Regístrese en Espacio Cefía, la plataforma oficial de empleo para los profesionales y empresas de ingeniería y de arquitectura. Espacio Cefía le permite ser visible para una gran cantidad de clientes potenciales. Regístrese de manera gratuita. espacio.cefia.or.cr. Pérez Celedón, Guapiles, Cañas, Heredia, Punta Arenas, San Carlos. Pérez Celedón, Guapiles, ¿Qué? Cañas. ¿Está estudiando geografía? ¿Hizo un enredo entre provincias y cantones? ¿Se va a quedar? Ay, no. Son las estaciones de Riteve, donde podemos entregar permanentemente las llantas usadas. Súper importante para combatir enfermedades como el dengue y proteger el ambiente. Pérez Celedón, Guapiles, Cañas, Heredia, Punta Arenas, San Carlos. Campaña de recolección de fundellantas en alianza con Riteve, Cemex, Ministerio de Salud, MINAE, Icoins y Cefía. Espacio Cefía presenta Historias cotidianas. ¿Necesita un plan estratégico para su negocio? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Sinergia Cefía Radio. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos igual que este programa, además de que queda aquí en redes sociales, después lo pueden observar o escuchar en Spotify. Así que quedan ahí atentos para que hagamos un repaso posteriormente de la situación de nuestras vías. Don Olman, y ya para finalizar, bueno, introducía ya la consulta. Cuando hablamos de mantenimiento vial, no solamente hablamos de lo que pasa en carretera. ¿Cuánto puede estar afectando otros proyectos y de qué tipo, ¿verdad? Que pueden ser situaciones, que se encuentren nuestros profesionales afuera en su trabajo debido a esta falta de mantenimiento oportuno? ¿Qué otros proyectos puede estar retrasando? Sí, en realidad estamos hablando de movilidad, ¿verdad? Y eso quiere decir que estamos afectando cualquier tipo de proyectos. Yo como profesional puedo estar desarrollando proyectos habitacionales o turísticos o industriales o para sacar producción agrícola de diferentes lugares, y dependo para esos proyectos, si están en fase constructiva, de poder llevar los materiales y todo en condiciones adecuadas a los lugares donde se esté construyendo el proyecto, y eso depende del estado de la vía. Y si ya están operando, para poder llevar a los turistas o a la gente que va a trabajar en la industria, o la sacada de los camiones de productos agrícolas en muchos lugares, todo eso depende de que las vías estén precisamente en buen estado, y eso depende del mantenimiento. ¿Cuántas veces hemos visto que en atención a una situación de emergencia una vía colapsa, no hay vías alternas y la gente queda incomunicada, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, la comunidad tal está incomunicada porque hubo un derrumbe y no hay otras rutas alternas? A pesar de que nosotros como país tenemos un buen sistema vial de interconectividad de todo lo que son los cantones y las diferentes regiones del país, pero tampoco es tan completo como para decir que a cada lugar podemos llegar de 3 o de 4 maneras diferentes. No es así. Muchos lugares dependen de una única vía de acceso. Turrialba es un ejemplo cuando nos colapsa la alterna, ¿verdad? Que no es Ruta 32, quienes necesitan ir hasta el sector de Limón, don Olman. Creo que ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Cuando nos falla la 32, Turrialba también nos está fallando ese paso. Así es. Entonces, hay muchas poblaciones importantes, así como lo decís, de que dependen de una única ruta principal, y al fallar esa ruta o colapsarse o quedarse cortada,
las comunidades quedan incluso incomunicadas o sin poder la posibilidad de sacar producto agrícola o alimentos o turistas o lo que sea. Así que en realidad el tema del mantenimiento es un tema de trascendencia nacional, es un tema que tiene que ver directamente con la economía del país, es un tema que tiene que ver con la parte social del país. Y no este no es un país que tampoco tenga una gran cantidad de recursos para trasladar a gente de manera aérea o ese tipo de cosas, ¿verdad? Además de que estamos en la meseta central dentro de una región muy montañosa donde tampoco tenemos acceso más allá que las propias carreteras. Desde ese punto de vista, este es un tema fundamental, de fundamental importancia. En este momento, por ejemplo, en que como ya hemos comentado, estamos en una crisis, las autoridades de gobierno, especialmente del MOP y del CONAVI, tienen que darle una atención y tomar decisiones en el corto plazo, ¿verdad? No podemos pasar un año pensando qué vamos a hacer. Se necesita que quienes estén asumiendo las responsabilidades ahora, en muy corto tiempo, ya tengan una estrategia específica y generen una atención particular sobre las principales vías del país para poder mantener esa movilidad y poder mantener todo el desarrollo socioeconómico que el país necesita generar y que está necesitando de manera urgente. Don Olman, y ya para finalizar, bueno, que es un tema del que estoy segura que es de tema de conversación de todos los profesionales, posiblemente de manera constante. Desde el CEFIA y usted, desde la dirección ejecutiva, ¿qué le puede decir a los agremiados en materia de lo que pueden hacer, ya sea desde su trabajo independiente, desde su ejercicio independiente de la profesión, o quienes ya estén integrados en un municipio o sean parte de alguna institución que tiene que ver con el tema de las carreteras? ¿Cuál es ese mensaje que les da usted a ellos? Sí, bueno, siempre las cosas malas traen cosas buenas. Una situación que tenemos actualmente a raíz de todo esto que se ha generado con el caso Cochinilla, por ejemplo, es la posibilidad de que se genere una serie de empresas nuevas locales direccionadas, ¿verdad?, lideradas por ingenieros civiles, ingenieros en construcción, arquitectos, etcétera, que puedan asumir la responsabilidad de montar empresas pequeñitas y vayan a trabajar tanto para municipios como para las entidades de gobierno bajo contratación específica a dar mantenimiento a rutas nacionales o rutas cantonales en atención a diferentes partes del país, a diferentes regiones del país. Entonces, se presenta una oportunidad de negocio interesante para los profesionales, pero muy interesante. Otra manera es, los municipios están necesitando muchísima asesoría en estas temáticas y se necesita de profesionales con experiencia en carreteras precisamente para poder involucrar a los municipios en todas estas tareas. Y finalmente, y por qué no decirlo, bueno, incluso ya no solo a nivel de empresas pequeñas, sino al tener conflicto las dos empresas de carreteras más grandes del país, claro que existe también la posibilidad para que profesionales con visión y con ganas de emprender, puede ser asociándose con claro, aliados estratégicos, monten empresas también, ya hay menciones más importantes, para que asuman todos los proyectos que vienen adelante, que hay una gran cantidad de proyectos, sobre todo de infraestructura vial, pero no solo de infraestructura vial, sino de otros tipos de infraestructura, que también pueden ser manejados por empresas costarricenses, con una nueva visión, con una visión más moderna, que hayan aprendido de toda esta dura experiencia por la que acabamos de pasar, y quien dice que no, que a futuro, aquí a 5, 10 años, tengamos no 2, sino 10, 15 empresas de importancia y significativas que puedan asumir la responsabilidad que habían asumido anteriormente las dos empresas que ahora están cuestionadas. Bueno, entonces de verdad que sí, hay que sacarle provecho a las situaciones complejas como la que estamos pasando. Don Olman, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un gusto haber estado por acá y siempre esperando que Syneria sirva de canal de comunicación para con nuestros miembros. Así es, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado un miércoles más. Nos vemos de hoy en 8. Buenas tardes. Synergia CEFIA Radio. Si tiene comentarios sobre este programa, le invitamos a escribirnos al correo synergia@cefia.cr.